Todos hemos pasado alguna vez por la Plaza San Francisco, pero detrás de estas puertas se encuentra uno de los lugares que mejor conserva la historia de La Paz. Hoy recorremos el museo que guarda siglos de memoria y que también fue testigo de uno de los acontecimientos más importantes de nuestra ciudad, la Revolución del 16 de julio de 1809. Historia, arte, arquitectura y espacios que han marcado el pasado de nuestra ciudad se reúnen en uno de los lugares más emblemáticos de La Paz. Y junto a Alejandro, acompáñanos a recorrer el Museo de San Francisco. Claro que sí, vamos a pasar a visitar las distintas salas. El lugar donde comenzó la revolución. Más que un convento, San Francisco también fue escenario de reuniones y decisiones que marcaron el destino de La Paz. Fray Juan de Dios era un fraile franciscano que estuvo ligado a lo que es la revolución del 16 de julio. Como van a ver en la pequeña maqueta, sería el hombre que está sentado con una calva, ¿no? Como el hombre mayor. Y a su lado derecho se encontraría lo que es Pedro Domingo Murillo, o el líder de los revolucionarios. Y es que ellos estaban entablados, tenían relaciones, es por ello que planearon juntos lo que es la revolución del 16 de julio y todos los eventos que sucederían después. Es por ello que decimos de que nada de eso fue casualidad, sino estaba perfectamente planeado. Fray Juan de Dios representa una imagen de cómo los franciscanos estaban ligados al pueblo nativo, mestizo, podemos decir un poco los indígenas, y cómo ellos apoyaban esta idea de que no haya ya más una especie de racismo, ¿no? Porque sabemos que en este tiempo ya había como una especie de maltrato a lo que era el indígena, su figura, estas peleas, esta diferencia que había. Entonces apoyaban un poco, eso muestra, ¿no? Ese acercamiento al pueblo. Esta sería más como una réplica de lo que era su cuarto. La reunión no tuvo lugar aquí, como saben, solía haber espías a veces en estas reuniones, entonces Claro. Por eso cambiaban de lugar, el lugar de la reunión cada cierto tiempo. Entonces ahora es una réplica, pero cada una con algo representativo, ¿cierto? ¿Y qué hay de estas figuras de acá? Bueno, son maquetas que van explicando un poco lo que ya conocemos, ¿no? Cómo fue los eventos de la revolución del 16 de julio, cómo a las 7 de la noche salieron a pelear y combatir los revolucionarios en lo que es el cuartel de veteranos. Posteriormente veríamos una segunda maqueta de cómo da el discurso, ¿no? Pedro Domingo Murillo, y se encuentra alzado, enérgico, diciendo que es uno de los primeros gritos libertarios en el Nuevo Mundo, para ya después a terminar con la historia que es trágica, ¿no? Pues los capturan un año después y la mayoría o los líderes terminarían muriendo. Los documentos de la libertad. Entre estas paredes todavía se conservan documentos que narran el desenlace de quienes participaron en la revolución del 16 de julio. No muchos van entendiendo las cartas, que por ejemplo las de 4 de abajo serían los castigos de los 86 revolucionarios y cada uno va numerándose, ¿no? De mayor a menor, el castigo, la sentencia. También tendríamos las pinturas, en donde la más grande sería de San Antonio de Padua, el santo al que está ligado Pedro Domingo Murillo, ¿no? El santo en el que creía más, se dice. Las cartas de encima van explicando un poco los hechos, cómo estaba pasando, ¿no? Cómo es lo que había sucedido, cómo se llegó a la sentencia, y lo de abajo serían los castigos. Vamos viendo, ¿no? Como título, el castigo que se iba a dar podía ser se les podía exiliar, eran castigos a veces más severos o simplemente castigos monetarios, ¿no? Pero los primeros, los que veríamos en la primera hoja, serían los castigos a los líderes principales o los personajes que mayormente conocemos, siendo el número uno de ellos, don Pedro Domingo Murillo. Y entre los castigos más severos, ¿cuáles estarían? Lo que sería la horca y la muerte a garrote. El convento detrás de la iglesia. Además de ser un espacio religioso, el convento fue concebido como un lugar de contemplación y estudio. Este espacio era, como están viendo, un jardín en donde los frailes hacían sus plantaciones. Tenemos todo tipo de plantas, frutas, vamos a encontrar en estos lugares. Muchas son medicinales, tienen alguna función, pero en general la función principal del jardín, aparte de la plantación, era que tenía que ser un espacio para meditar, poder reflexionar, descansar, incluso tal vez leer la oración entre ellos, ¿no? Es por eso que vamos a encontrar algunas piedritas que pueden funcionar como sillas. También está el hecho de que, como han debido notar, no hay mucho ruido de afuera, no entra mucho ese ruido. Claro. Es en base al espesor de las paredes, que puede ser de 2.5 hasta 3 metros, pero se nota cómo iban alejando esa función de aislarse un poquito de la sociedad para tener un espacio de tranquilidad. El arte que evangelizó América.
Cada pintura también refleja el encuentro entre las tradiciones europeas y el talento indígena y mestizo. A la sala de Nuestra Señora de los Ángeles, una sala en la que almacenamos objetos, pinturas provenientes del virreinato, pinturas antiguas, ¿no? Del siglo XVI, XVII aproximadamente. Tenemos aquí aproximadamente unas 11, 10, 12 pinturas aproximadamente, ¿no? En este periodo se crean escuelas de arte por el virreinato, y estas escuelas principales eran la de Cusco, la de Potosina y la Collao, que es la de La Paz, ¿no? Por eso ese término de Colla. En estas escuelas empezaban a enseñar maestros españoles a indígenas y mestizos para tratar de acercarlos un poco a la fe mediante las pinturas, ¿no? Qué mejor que ellos hagan estas pinturas. Obviamente siempre enseñándoles cómo se tenía que hacer. Y ellos en cierto punto agradan tal grado de técnica que podían replicar las pinturas de los maestros. Esta es la pintura de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona actualmente de Sucre. Fue nombrada recientemente así, no debido a la devoción, la creencia de las personas. No hay que confundirla con la de México. Esta es la única pintura en el convento que tenemos firmada por un gran maestro, ¿no? Y es que si nos acercamos a esta parte, vamos a ver la firma del maestro Gregorio Gamarra. Y si nos vamos al otro lado, vamos a ver el año y lugar de creación, que es Cusco, en 1609. Esta pintura es una réplica original. Cuando un maestro hacía una pintura que le gustaba a la iglesia o al virrey, obviamente mandaba a veces que se hagan copias, ¿no? Y claro, el maestro no podía estar dedicado a hacer una y otra vez la pintura, entonces encargaba a sus aprendices a que hicieran las pinturas por él. Como ellos podían copiar tan bien su técnica, entonces parecían iguales, eran como copias, como si hubiera sido una fotocopia, ¿no? Luego llegaba el maestro y firmaba todas. Entonces por eso las llamamos réplicas originales. La Virgen del Carmen, bastante importante aquí por el tema de la revolución del 16 de julio, ¿no? Que ya nos encontramos cercanas a esas fechas. Pero también tenemos otra virgen, y es que cada persona puede serle devoto a una virgen u otra, dependiendo de lo que vaya creyendo o lo que vaya pidiendo, o en general lo que se vaya transmitiendo en sus familias, ¿no? De ahí viene lo que es la devoción. Este es un altar, como van a ver abajo, restaurado que proviene de 1780. Ahí está su protección, que le encontraríamos abajo, no simplemente por el tema de que no es muy legible, se hizo una traducción para que la gente lo pueda apreciar. Es un altar que va devocado a Nuestra Señora de los Ángeles, una virgen que actualmente se encuentra un poquito despintada, y a ambos lados tenemos sus protectores, ¿no? Por el lado del fondo nos encontraríamos con el santo de San Pablo, o el evangelista que difunde más la palabra de Jesús cuando éste fallece, y por este lado a San Pedro, que es el apóstol más fiel a Jesús, ¿no? El que guarda las llaves del cielo. Los tesoros del museo. El museo conserva un patrimonio que ha sobrevivido al paso del tiempo. Como era un espacio de coro, como lo dice, para cantar, entonces aquí vamos a encontrar almacenados o guardados los libros cantorales de la época, ¿no? Todos pertenecen al 1800, algunos son más antiguos que otros, obviamente, porque después es cuando empieza a aparecer lo que es la imprenta, una primera imprenta con grabados y todos estos antiguos que inspiraban a los artistas para hacer sus pinturas. También he de decirles, ¿no? Esta es una curiosidad, todos estos cantorales están hechos en vitela, no en papiro ni hoja. ¿Qué es la vitela? La vitela es cuero de cordero, que se agarraba, se lavaba, se aplastaba y sobre eso se escribía. No es por eso que vamos a notar que a veces como que se está descascarando, porque el cuero del cordero es como que tiene capas. El altar principal, el altar dedicado a la Nuestra Señora de los Ángeles, que es la Virgen del centro, esta Virgen de vestimentas blancas y celestes, con sus dos guardianes, ¿no? Que se encuentran abajo, Santo Domingo a la izquierda y San Francisco a la derecha. Obviamente al centro tendríamos una cruz media rarita, ¿no? Porque está como escalonada. Esta sería la cruz de San Damián, o la cruz a la que San Francisco le rezó. ¿Y por qué es escalonada? ¿Por qué la cruz se ve así? La verdad es una cruz bastante peculiar, creo que era algo por la zona. Por eso le decimos cruz de San Damián, era típica de esa región de esa iglesia que se encuentra en Italia. Tenemos lo que son 6 santos en los dos carriles, en las dos calles laterales de lo que es el altar, y por el centro vamos a ver abajo la cruz de San Damián, al centro la imagen a la que se aboca la protección de toda la iglesia, que es Nuestra Señora de los Ángeles, y hasta arriba una pintura de la coronación de la Virgen. El altar está cubierto con pan de oro, es decir, láminas finas de oro que se traía desde el Cusco, ¿no? Los planos de la iglesia son en forma de cruz latina, es por eso que si lo vemos desde arriba es como que tiene una forma de cruz. Ahorita nos encontraríamos en lo que es la nave central o la nave principal, que es la más ancha donde se ponen las sillas. Las de los laterales serían justamente recalcando las naves laterales, y la parte lateral o la parte de la cruz horizontal sería conocida como el transepto. Lo que están viendo actualmente es el sello que
marca el año del cierre de la basílica, que es 1772, a cargo del padre Fray Cristóbal de Rivas. Vamos a notar ahí que tiene unos colores guindos y verdes. No se equivoquen, no es por la bandera de la paz, sino son los colores de la orden jesuita, que estuvieron un tiempo aquí asentados y ellos se encargaron de cerrar el techo de la basílica. La campana que anunció la revolución. Desde esta torre se conserva una de las piezas más simbólicas de la revolución del 16 de julio. Esta es la torre campanaria en donde nos encontramos actualmente, y esta es, incluso desde afuera, tiene una fachada completamente distinta, ¿no? Incluso la iglesia, este es de estilo neorrománico, y esto está porque no estaba dentro de los planos originales, ¿no? Como hemos visto abajo está el cierre que marca el fin del techo de la basílica, y es que esta se construiría en el siglo XIX y como vemos tiene campanas de distintos tamaños. Esto es porque todo eso fue producto de la donación de un matrimonio, los esposos Penry o Penny. Estas campanas son aleación de bronce y cobre, siendo la que está a mano derecha la más pesada, llegando a pesar media tonelada, es decir, unos 500 kilos aproximadamente. El único objeto que se dejó medio dañado por el tema histórico es la campana de aquí, y es que está quebrada porque esta fue la campana que tocó el fraile Fray Juan de Dios Delgado. Justamente antes nos encontramos en su celda, él tocó esta campana para dar inicio a la revolución del 16 de julio. Él subió hasta aquí, tocó tan fuerte que la rompió, y ese fue el aviso para que Pedro Domingo Murillo y sus revolucionarios salgan a combatir. Una ciudad que sigue transformándose. Los siglos transformaron el entorno de San Francisco, pero no su valor histórico. Lo que vamos a notar es cuando el río Choqueyapo estaba aún descubierto, ¿no? Todavía tenemos el puente, por aquí está pasando, y es que el río Choqueyapo tenía una función indispensable dentro de lo que es la ciudad. Servía para dividir los dos territorios, tanto el territorio nativo de los indígenas, que se encontraba al otro lado del río, y la ciudad española, ¿no? Ambas ciudades tenían que estar separadas por un río, no podían estar juntas. Ahora la pregunta es, ¿por qué se quedó San Francisco dentro del convento de la parte de los indígenas, no con los nativos? Bueno, como sabemos, ellos predican humildad y pobreza. Entonces, por ende, siempre es como que estuvieron más cercanos al pueblo. Por eso esos son temas que llegan a la conclusión o tienen fin con su participación en revoluciones, ¿no? Como pueden ser la del 16 de julio de 1809. Entonces, eso nos introduce un poco de contexto de por qué participaron en estos eventos. Estos son cosas que pasaron entre 1948 a 1960 con la presidencia de Villarroel, justamente. Y es que él, para celebrar los 400 años de la ciudad de La Paz, claro, porque esta se fundó en 1548, y para celebrar en 1948, para ser exactos, se empezó un plan de urbanizar la ciudad un poco. Entonces su plan estaba recortar una parte de esto para hacer lo que es la calle Santa Cruz, la calle que tenemos al lado, y recortaría todo lo que es el claustro antiguo junto con el jardín que se encontraba antes. Fue algo bastante polémico porque los frailes, si bien tuvieron problemas en la pared del fondo por filtraciones del agua del río Choqueyapu, ellos pensaron que solo les iba a quitar una parte, ¿no? Pero al final Villarroel terminó cortando 3/4 partes del jardín, es decir, más de la mitad de lo que era. En el campanario de la iglesia de San Francisco llegamos al fin de nuestro tour. Agradecemos a Alejandro que nos dio todo este tour en la iglesia de San Francisco. ¡Feliz aniversario, Ciudad de La Paz! ¡Hasta luego! Muchas gracias, Alejandro. Te agradecemos por todo aquí en CTV Noticias. Muchas gracias a ustedes por la visita. La Paz ha cambiado con el paso del tiempo, pero existen lugares donde la historia permanece intacta. El Museo San Francisco no solo resguarda obras de arte o arquitectura colonial, conserva la memoria de quienes construyeron la ciudad y de aquellos que lucharon por su libertad. En el aniversario de la revolución del 16 de julio, recorrer sus salas es también reencontrarse con la esencia de una ciudad que sigue escribiendo su historia.